Bienvenidos al módulo de capacitación online en técnicas de Subit de INACAP. Aquí aprenderemos cómo trabajar de manera semipresencial, es decir, ustedes tomarán este módulo online y luego iremos al salón de clases para ver en físico cómo trabajar la técnica. Aprenderemos, les digo, cómo se trabaja con una de las técnicas más importantes que se trabaja hoy en día. A lo largo de este taller online, usted no solamente tendrá material para descargar, sino múltiples videos testimoniales, chefs que nos cuentan cómo hacen sus recetas y cómo usan la técnica de Subit, videos de científicos que nos explican qué sucede detrás de la técnica. Pero antes de pasar a materia, veamos un poco cuál es la historia detrás de la técnica del Subit, porque es una historia muy hermosa. En el fondo es la historia de 3 líneas de tiempo que empezaron cuando nació la humanidad y se empezaron a unir en algún momento fortuito hacia 1970 del siglo XX. Una línea de tiempo es la del hombre aprendiendo a dominar las técnicas de cocina. Primero dominó el fuego, que no era poca cosa, era saber cuándo prender el fuego y que durara el tiempo que uno quisiera. Y ahí apareció el asado, el horneado y una serie de técnicas que fueron muy importantes. Luego el hombre dominó el barro y con el barro apareció la olla y con la olla el hervor, el guiso y una cantidad de cosas que hasta ese momento no se podían comer, como por ejemplo una papa o un poroto, se empezaron a comer porque se podían hervir. Luego dominamos los metales y con él aparecieron las planchas, los sartenes, el aceite por prensado y una cantidad de nuevos alimentos y así fuimos. Pero ya, una vez que sabíamos cuáles eran las técnicas que tenemos que dominar, nos quedamos igual por siglos y siglos y siglos y siglos. Hasta que tímidamente en el siglo XIX se inventó el termostato y fue un primer atisbo de algo nuevo. Por primera vez dominábamos algo, la temperatura. Hasta ese momento solo se dominaba la temperatura cuando se hervía, cuando se hacía el baño de María, puesto que el agua no puede pasar de 100 grados a nivel del mar. Tenemos entonces una línea del tiempo que de repente explota en el siglo XX con la aparición de la electricidad. Con la electricidad apareció desde la refrigeración hasta la juguera o licuadora, pasando por el microondas obviamente y llegando, como veremos, a la técnica de Subit. Tenemos una segunda línea de tiempo, la de la conservación. No solo aprendimos a cocinar, teníamos que aprender a conservar los alimentos, igual que al principio. Al principio era muy difícil. Lo primero que lográbamos era conservar casi por casualidad. Algo se quedaba a la intemperie y se deshidrataba. Estábamos cerca del mar y eventualmente algo se salaba, o vivíamos cerca del hielo y algo se congelaba. Pero fuimos dominando esas técnicas de conservación y con el tiempo aprendimos a curar, a colocar especias para que las bacterias crecieran con más lentitud. Aprendimos a deshidratar controladamente y luego pasaron muchos años de nuevo en esa línea de tiempo sin que apareciera algo nuevo hasta que aprendimos a envasar. De hecho, Napoleón Bonaparte hace un concurso para lograr enfrascar las cosas y que duraran para su ejército y así es como nacen las primeras técnicas de frascos y latas que fueron muy importantes para la conservación. Nuevamente la línea del tiempo se va acercando a la otra, aparece la electricidad, con ella la máquina de vacío que daba la posibilidad de empaquetar dentro de de un forro plástico sin que hubiese oxígeno y tenemos entonces 2 líneas del tiempo, técnicas de cocción y técnicas de conservación, no se habían unido en el caso del Subit todavía. Tercera línea de tiempo, el científico que investiga. Y en este caso los científicos que siempre han buscado la manera de tener tecnología para que los procesos sean muy precisos a la hora de hacer investigación científica, habían inventado un aparato, también con la electricidad, llamado el termocirculador, en donde el agua circula a temperaturas muy específicas por debajo de 100 grados. ¿Por qué los científicos hacían esto? Porque es la manera de saber cómo estudiar científicamente, valga la redundancia, el comportamiento de enzimas, de proteínas, de bacterias, de microorganismos a temperaturas muy específicas. Ahora tenemos el termocirculador, la máquina de vacío y el cocinero. 3 líneas del tiempo que han llegado a juntarse en un momento empezando la década de los 70. Tenemos entonces unos hermanos, los hermanos Troagrat, hermanos muy importantes en la alta cocina, que hablan con un amigo de ellos, un amigo científico y cocinero,
Georges Pralou y le dicen, oye Georges, ¿habrá alguna manera de cocinar el foie gras sin que se pierda tanto peso cuando lo estoy cocinando? Y él dice, déjame pensarlo. Y se une todo. Pone ese foie gras dentro de la bolsa de vacío y lo cocina a baja temperatura. Las tres cosas se unen por primera vez y en 1973 nace para el mundo una nueva técnica de cocción después de miles de años, que es la técnica de sous vide. Aquí nos adentraremos en ese maravilloso mundo fundamental para cualquiera que hoy en día tenga un restaurante, imparta clases en una escuela de cocina o vaya a tener un catering. Desde el Centro de Innovación Gastronómica de INACAP, le damos entonces la bienvenida para que juntos comencemos este curso online en técnicas de sous vide.